como Jira, como Version 1, de ese estilo. Pero ahora que trabajamos online, la gran pregunta se vuelve, ¿puedo controlar mejor con mejores herramientas? Y fíjense que acá esta pregunta es intencionalmente provocativa por dos razones. La primera de ellas, nunca se dijo que Scrum se inventó para controlar. Scrum no es un marco de trabajo que yo voy a utilizar para controlar. Segunda cosa, nunca se dijo que yo iba a necesitar mejores herramientas. Entonces, cuando uno comienza a pensar en Scrum Online, lo pondremos así, Scrum Online no quiere decir comprar mejores herramientas. Entonces, un error muy común que yo he visto es que la gente, a partir de que empezamos a trabajar online, salen corriendo a comprar licencias. Compran una licencia de esta herramienta, de aquella herramienta y comienzan a gastar dinero en herramientas. Y si nosotros recordamos, aquellos de ustedes que hayan leído el Manifiesto Ágil, y si no lo han leído, ahí se los recomiendo. El Manifiesto Ágil tiene varios puntos, tiene 4 puntos centrales, 12 principios de soporte, pero dentro de los puntos centrales dice individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en cómo es el trabajo online, esto no se tiene que invertir. No porque ahora estemos haciendo trabajo online, quiere decir que ahora es más procesos y más herramientas y que la gente habla menos cara a cara virtualmente y que la gente se comunica menos. No quiere decir eso. Quiere decir lo contrario, quiere decir que debemos mantener los individuos y las interacciones entre los individuos por encima del uso intensivo de herramientas. Entonces, miren qué es lo que pasa, ¿no? Esa confusión respecto a las herramientas es algo que yo veo ahora acentuado. Años atrás se pensaba que para que yo pueda hacer Scrum tenía que comprar post-its. Sí o sí necesitaba post-its. Y la realidad es que no, yo puedo utilizar pedazos de papel, o puedo escribir en un pizarrón, o puedo hacer diagramas a mano alzada en un papelógrafo, o lo que sea. Los post-its son un vehículo. Entonces, hoy en día que trabajamos online, veo algo similar. Si yo quiero hacer Scrum, sí o sí necesito Jira, no es el caso. Yo puedo utilizar cualquier otro tipo de herramienta y las herramientas no son las que definen. Lo que acaba definiendo Scrum es la gente y cómo esa gente acaba interactuando. Entonces, un poquito ahí de teoría. Ahora, hablando de herramientas, supongamos lo siguiente, ¿ok? Yo les muestro acá 2 herramientas súper simples. La primera de ellas es esta, Numbers, ¿ok? Que es Excel, que podría ser Google Sheets, que podría ser cualquier hoja de cálculo, ¿ok? Yo utilizo Numbers porque uso una Mac, pero es solamente por eso. Entonces, supongamos que esta es la herramienta número 1, ¿ok? Es una hoja de cálculo. La herramienta número 2 es algo en lo cual yo puedo ver el producto que el equipo está construyendo. Entonces, hagan de cuenta que en este ejemplo que yo estoy dando, este Keynote, que es el equivalente de PowerPoint, este Keynote que yo estoy utilizando para hacer esta presentación es el producto que estoy construyendo. Supongamos que somos un equipo que construimos Keynote. Entonces, la idea de este Keynote es que de principio es un esqueleto que camina. Y cuando digo un esqueleto que camina, quiere decir que es visible, que yo puedo hacer clic y se ven las opciones. Puede que no todas ellas funcionen, pero desde el principio todas son visibles. Entonces, ahora supongamos que en mi otra herramienta voy a dejar de compartir un segundo Keynote y me voy a ir a compartir la otra herramienta que les estaba mostrando, que es Numbers. Numbers es esta hoja de cálculo. ¿Ok? Entonces, supongamos que en Numbers yo voy a tener acá un Product Backlog. A esto le voy a llamar Product Backlog. Entonces, supongamos que este es el Backlog
del producto Keynote. ¿Ok? Y supongamos que acá yo voy a poner lo que en Scrum llamamos the Product Backlog Items. ¿Sí? Los ítems del Product Backlog. Entonces, supongamos que este Product Backlog Items ahora tiene que tener nombres. Entonces, supongamos que en Keynote yo puedo añadir una diapositiva nueva, que es una función básica. Yo puedo añadir una nueva diapositiva. Aquí solamente quiero, perdón, corregir este error ortográfico. Ahí, añadir una diapositiva nueva. Puedo aplicar un estilo, que es como un diseño, colores y demás, sobre una diapositiva. Puedo eliminar una diapositiva. Puedo grabar diapositivas. Puedo exportar diapositivas. Puedo, perdón, aquí otro error, exportar diapositivas. Y una más, solo de ejemplo. Supongamos que puedo insertar imágenes en una diapositiva. Ahora, fíjense ustedes, dejo de compartir acá y comparto otra vez Keynote. Okay. Entonces, comparto Keynote. Y si ustedes ven Keynote, en Keynote lo que yo estoy haciendo es esto. Yo puedo añadir una nueva diapositiva. Puedo eliminar una diapositiva. Puedo añadir una diapositiva y le puedo aplicar algún formato. Entonces yo puedo aplicar formatos desde acá y así sucesivamente. Entonces yo puedo hacer la operación de exportar a PDF, a PowerPoint, a lo que yo quiera. Entonces, ¿de dónde estoy sacando los ítems de ese Product Backlog? Si se ponen a pensar, los ítems que yo tengo en un Product Backlog en realidad son features que tienen un valor para un usuario. Entonces, olvídense del nombre feature, ¿okay? Que no es un nombre que nosotros utilizamos en terminología de Scrum. En terminología de Scrum nosotros llamamos PDI. Pero hagan de cuenta que los PDIs son visibles por el usuario. El usuario los tiene que poder ver. El usuario tiene que poder hacer clic y tiene que poder hacer alguna operación para percibir el valor de un PDI. Entonces, pónganse a pensar que a mí me sale bastante fácil escribir los PDIs que va a tener un producto si es que puedo ver el producto. ¿Se dan cuenta? Yo puedo ver Keynote acá y digo, ¿por qué no tendríamos esta opción colaborar? Esta opción de colaborar estaría bueno ponerla también como parte del backlog y así sucesivamente. Entonces, cuando yo puedo ver lo que estoy tratando de construir, al menos en un esqueleto que camina, me es más fácil conceptualizar el backlog. Pero ahora volvamos al backlog. Entonces, permítanme venirme por acá y comparto de nuevo esto. Entonces, fíjense que en este backlog, la otra cosa que nosotros tradicionalmente hacemos es que nosotros priorizamos, ¿cierto? Nosotros priorizamos el backlog. Y muchas veces, antes siquiera de priorizar, es bueno tener una estimación. Entonces, yo podría tener unas estimaciones en las cuales yo determine el posible tamaño que tendría un backlog. Entonces, cuando digo posible tamaño, estoy hablando de que básicamente es una estimación indicativa, nada más que eso. Las estimaciones no son compromisos. ¿Se acuerdan que yo mencionaba hace un instante y decía confianza? La confianza en que la gente va a poder hacer el trabajo, en que va a descubrir cómo hacer algo que tenga valor en el producto, es más importante que el número. El número es simplemente referencial. Puede tener utilidad o no, pero no debe ser tomado como un compromiso. Entonces, si uno se pone a pensar, si las estimaciones son solamente indicativas, si en realidad no tienen una gran utilidad práctica, ¿para qué me voy a complicar haciendo Planning Poker? ¿Para qué me voy a comprar una herramienta colaborativa online para que un equipo estime?
¿Para qué voy a hacer todo eso? En lugar, yo debería ir muy ligero, y aquí les presento otra técnica. Entonces hagan de cuenta que acá vamos a hacer estimaciones. Entonces acá vamos a hacer estimaciones para los PBIs que estaban acá. Y la técnica es muy simple. Acá copio los PBIs. Ah, perdón, me olvidé copiar el título. Copio el título. Y acá la idea es tener 4 categorías. Esto es estimaciones para el Product Backlog. Entonces, imagínense que yo voy a tener que la primera categoría es menos de una semana. Es decir, yo estoy tomando como unidad de tiempo, comunidad de tiempo, estoy tomando semanas ideales. No estoy tomando story points, no estoy tomando t-shirt sizes, nada. Simplemente estoy tomando semanas ideales. Entonces, la lógica acá es estimar por rango. Si es que algo se puede terminar antes de una semana, pues esta es la columna. ¿Qué pasa si no? Pues pasamos a la siguiente categoría. Entonces, acá supongamos que esto es menos de 2 semanas y acá tenemos menos de 3 semanas. Entonces, fíjense que si uno ya comienza a pensar en unidades de tiempo, 3 semanas es casi que un mes. Y si uno se da cuenta, invertir 3 semanas de tiempo desarrollando algo, pues más vale que valga la pena, porque es un tiempo bastante largo y es un costo que se va a ir acumulando. Entonces, lógicamente, yo no debería tener PBIs que sean tan grandes. Pero bueno, digamos que son un poco extremos. Una categoría que también existe es más de 4 semanas. Esto básicamente quiere decir, o sea, está gritando esta categoría, de acá se debe descomponer. ¿Ok? Entonces, descomponer. Charla para otro día, el cómo descomponer. Existen varias técnicas, existen varias ideas para descomponer, para otro día. Pero el punto es que ahora yo voy a estimar. ¿Y cómo estimo? Una forma fácil es tener esta hoja de cálculo que yo les estoy mostrando en Google Spreadsheets, en Google Sheets. Entonces es una hoja compartida de Google y todo el equipo tiene acceso. Estamos en una llamada y la gente del equipo hace esta operación. Alguien decide y dice, bueno, miren, ¿qué les parece si decimos que esto dura menos de 2 semanas? No importa si se termina en 7 días o no importa si se termina en 9 o en 5, lo importante es que se termine en menos de 2 semanas. Se debate un poco y bueno, si se queda ahí. Entonces la siguiente dice, muy bien, considerando que estas 2 semanas, esta es un poco más grande, que tal vez la ponemos para 3 semanas. Y seguimos este juego y decimos, no, esto parece bastante fácil, se termina en una semana, esto es un poco más complicado, digamos que viene por acá y así. Lo interesante de hacer este juego en una hoja de cálculo es que entre más puntos tengo, más fácil se halla una tendencia. Es decir, yo estoy estimando así, por categoría, por columna, pero también estoy comparando tamaños relativos de los ítems que caen en la misma categoría. Entonces, ¿qué pasará acá? Que más o menos percibimos, con la información que tenemos en este momento del tiempo, que aplicar un estilo sobre una diapositiva se terminará en menos de 3 semanas y es más o menos comparable con exportar diapositivas. Ambos se podrían terminar más o menos en la misma cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Con estas estimaciones que ustedes ahora tienen, pues ahora hay que poner números acá. Esto es 2, esto es 3, esto creo que era 1, y es 2 y 3, 3. Esto es 2 y 3, 3. ¿Ok? Entonces ahí tienen estimaciones. Ahora, ¿cuál es el detalle? Piénsenlo así. Si el ejercicio de la estimación es impreciso, si es que no puedo hacer con exactitud futurología, porque en realidad no sé cuánto me va a tomar, entonces tampoco vale la pena invertir mucho tiempo haciendo estimaciones. ¿Sí las tengo que hacer? Sí, pero las uso referencialmente. Entonces ahora viene el siguiente paso. En este backlog yo no debería tener demasiados ítems.
Si ustedes se dan cuenta, yo aquí por defecto me salieron 22, ¿no? Pero imagínense que yo tengo un poco más que esto. ¿Sí? Digamos que yo tengo así, ¿no? Y voy sumando y tengo más ítems, más ítems, más ítems. Entonces, un problema muy común es que la gente acaba teniendo 500, acaban teniendo 1000, acaban teniendo una cantidad desproporcionada y eso representaría como años de trabajo hacia adelante. ¿Y para qué quiero un backlog tan grande? Considerando que hay tanta incertidumbre y tantas piezas movibles a la hora de construir un producto. Entonces, la lógica es que yo tengo un backlog mucho más pequeño. Yo digo esto, ¿no? Las circunstancias cambiantes en las cuales estamos viviendo posibilitan, o más bien piden más que las cosas sean ágiles. Si nosotros hacemos un plan perfecto para de aquí a 8 meses, ¿qué sentido tiene? Si ni siquiera sabemos cómo va a estar el mundo en un par de meses. Entonces, lo que nosotros tendríamos que tener es un backlog muy pequeño, muy adaptativo e ir jugando con él. Entonces, aquí viene el siguiente paso. En el siguiente paso, hagan de cuenta que yo puse más de estos ítems, ¿ok? Y repetí lo de la estimación. Hagan de cuenta que yo tengo, no sé, así por decir 30, 28, el número que sea, pero definitivamente menos que 100. Entonces, yo lo que hago es una división. Digamos que tomo estos, los voy a colocar así. Y digamos que voy a tomar uno más de acá arriba. Voy a decir este que es pequeñito, que venga por acá abajo, más o menos así. Entonces, ahora voy a priorizar. Prioridades. Eso. Entonces, esta sección de acá, a mí me gusta usar código de colores, porque así visualmente me sale mejor. Solo que, ¿dónde está? Color. Ya. Ok, vamos a poner acá, digamos, este color que sea verde. Ok. Digamos que este color de acá sea amarillo. Vamos a poner, creo que ese verde está demasiado chillón, pero ni modo. Uy, este está peor. Vamos a ver, tal vez este está un poco mejor. Y acá abajo ponemos una sección de área gris. Y esta sección de área gris la vamos a poner así. Sí, ahí quedó, gris. Entonces, miren, los ítems que están en esta sección verde, que no me gusta este tono de verde, perdón, voy a hacer un cambio. Un detalle, ¿no? Fíjense que yo controlo la herramienta. Debido a que es una hoja de cálculo, yo puedo hacer lo que se me venga en gana, porque yo tengo control de la herramienta y no al revés. Esto es el must to have, el sí o sí. Esto sí o sí se debe construir. Estos son ítems que definitivamente tienen que estar presentes en el producto. Si no se hace esto, simplemente no hay producto. ¿Ok? Entonces, lo que caiga en esta sección verde son los must to have. Lo que caiga en la sección amarilla son los nice to have. Entonces, permítanme acá. Perdón, quería volver. Voy a hacer así. Esto es nice to have. Nice to have. Y los ítems que están abajo van a ser simplemente una incógnita. No sé si los voy a... Se me fue la mano. No sé si los voy a construir o no. Puede que sí, puede que no. No sé cuánto valor tienen ni nada. Entonces simplemente van a ser signos de interrogación. ¿Okay? No sé si realmente, como les digo, puede que se llegue a construir o no. Entonces, gran signo de interrogación acá. Entonces, bueno, hasta ahí fíjense que tengo 3 columnas y ese es un backlog. ¿Okay? Entonces, miren qué es lo que ocurre. En una herramienta como esta, tengo un backlog y el costo de mi herramienta es 0. Si utilizo una hoja compartida de Google Sheet, es gratis, está ahí. No he gastado un centavo en la herramienta y ya tengo un backlog. Ahora miren, el otro gran detalle acá es que la gente
se complica tratando de escribir la historia. Tratan de utilizar formatos o crean grandes documentos o cosas por el estilo. Y no deberían, porque las historias en realidad no se escriben, se conversan. Si de todas maneras ustedes quisiesen tener una referencia de cómo sería la historia, lo que mejor les podría sugerir es que de acá tengan un hipervínculo. Un hipervínculo hacia un wiki interno, y en ese wiki interno que deberían tener, permítame, aquí dice añadir una nueva diapositiva. Entonces dejo de compartir y en el wiki interno, permítame que acá voy a compartir ahora esto. Comparto. Vuelvo aquí, ¿no? Si yo estaría acá, añadir una diapositiva sería esto, sería un clic que me muestra estos formatos para nuevas diapositivas y sería que yo puedo elegir una nueva diapositiva y la diapositiva aparece en pantalla. Entonces, imagínense, el título del PBI, el título de la historia, dice añadir una nueva diapositiva. En un wiki, en un hipertexto, yo podría tener diapositivas donde hay, capturas de pantalla donde se describe cómo se debería añadir una nueva diapositiva. Yo podría escribir alguna regla de negocio que diga no se pueden añadir múltiples diapositivas, una a la vez, y cosas por el estilo. Yo podría detallar en ese wiki cómo se va a testear, cómo se va a probar que yo haya podido añadir una nueva diapositiva. Todo ese detalle, toda esa conversación, yo la podría escribir o simplemente, mejor todavía, podría grabar un video. Podría grabar un video de alguien hablando o de alguien utilizando la computadora describiendo cómo se debería poder crear una diapositiva. Entonces, esa es la conversación de la cual tanto se habla cuando uno menciona historias de usuario. Entonces, bueno, regresemos. Cuando yo hago este Product Backlog, si ustedes recuerdan de Scrum básico, este Product Backlog tiene una característica. Este Product Backlog es estratégico. Al decir estratégico, tiene que tener tres componentes. El primero de ellos tiene que incluir trabajo, tiene que incluir trabajo inmediato a mediano plazo y a plazo largo, donde hay mucha incertidumbre. Entonces, la estrategia se extiende mucho más allá de lo inmediato. Entonces, esa es la primera acción. La segunda condición, el trabajo estratégico tiene que estar priorizado. El trabajo estratégico se prioriza desde múltiples dimensiones. En este backlog que yo estoy mostrando acá, he sacado las estimaciones utilizando esta técnica, pero también tengo que considerar la variable retorno, la variable beneficio. Entonces, imagínense que es el Product Owner, es el Product Owner que viene y coloca estos signos de interrogación. Dependiendo de la cantidad de signos de interrogación, entonces yo me voy dando cuenta que los ítems de arriba tienen un valor más grande que los ítems de abajo. Y este de acá ni siquiera le voy a poner porque simplemente es incertidumbre. Entonces, yendo por ese mismo camino, si voy a reestimar a futuro, voy a reestimar los ítems que están en la sección verde y los otros, si no tengo tiempo, no quiero desperdiciar, ni siquiera toco las estimaciones iniciales. Pero estas estimaciones de los verdes, las reestimaciones de los ítems que caen en la sección Must to Have, esas sí se deben hacer frecuentemente. Entonces, miren qué ocurre acá. En este Product Backlog es como si yo tuviese costo, porque la estimación en realidad me está diciendo cuánto me va a costar. Y estos signos de pesos me están diciendo beneficio, cuál va a ser el beneficio. Entonces, miren, cuando yo tengo el backlog de esta manera,
ahora ya cumple con ser una herramienta estratégica. Estratégica porque considera diferentes momentos, diferentes escalas de tiempo y además porque está priorizada no solo respecto a costo, sino también respecto a beneficio. Ahora, ¿qué pasa con este Product Backlog? Este Product Backlog, al estar siendo compartido con todos los miembros del equipo, puede hacerse lo que uno quiera. O sea, cualquier miembro del equipo puede venir y decir, le voy a poner un nuevo hipertexto, voy a ampliar la descripción, tengo una pregunta, alguien escribe un comentario. Si a alguien no le gusta el texto acá, puede decir, aplicar un estilo sobre una diapositiva seleccionada. Seleccionada. Que así se va a entender mejor. Le puedo añadir la palabra seleccionada. Entonces, la gente del equipo, cuando me refiero a la gente, quiero decir los desarrolladores, el Scrum Master, el Product Owner, cualquiera puede cambiar los nombres de esos ítems. Eso no es importante. De hecho, es muy sano que la gente pueda cambiar la descripción de los ítems. Sin embargo, hay algo que solamente el Product Owner puede hacer. Entonces, el Product Owner es el único que puede hacer esto. ¿Se dieron cuenta de la operación? Entonces yo tomé un ítem de abajo y lo convertí en una prioridad y entonces el Product Owner tiene que explicarle al equipo y decir, miren, lo que pasa es que he descubierto que grabar diapositivas es tremendamente importante para la gente. Quienes van a usar este producto tienen que poder grabar. Entonces eso es muy, muy importante. Y entonces, bueno, la gente del equipo dirá, excelente, está bien que sea importante, pero como ha subido eso y ahora esa es una prioridad, y de acuerdo que sea una prioridad, está bien, entendemos, ¿cuál de estos otros dos, solo permítanme acá ponerle el color, era este verde? ¿Cuál de estos otros dos ahora debe bajar en prioridad? Y si el Product Owner dice, no, ninguno, antes tenían que hacer 2 y ahora tienen que hacer 3 como must to haves. Esa es una ruptura del acuerdo de trabajo con el equipo. Y además, no tiene mucho sentido. Querer hacer más trabajo con la misma gente en la misma cantidad de tiempo es un detonante para sobrecargar al equipo. Entonces, eso no tiene sentido. Esa es una ruptura, una violación de los acuerdos de Scrum. Entonces, ¿para qué uno tiene un Scrum Master? Una de las razones por las cuales existe el rol del Scrum Master es que el Scrum Master dice, momento, aquí hay una violación del sentido común de Scrum. Si antes tenías 2 y ahora quieres tener 3, no es factible. ¿Cuál de estos otros 2 va a pasar a la sección Nice to Have? Entonces acá el Product Owner, viendo los signos de valor, puede decir, ok, entiendo que rompió una regla, este viene para acá abajo. Ese viene para acá abajo, perdón, hice clic donde no debía, este de acá viene para arriba. Y ahora simplemente voy a recomponer los colores para que se vea bonito. Entonces, no sé si lo notan, ¿no? Pero esta forma de trabajar me está permitiendo mover el backlog a costo cero, porque solamente es copiar, pegar celdas, y todo el mundo está entendiendo la operación que estoy haciendo. Y esta operación no la debe hacer el Product Owner en su casa, encerrado, y tocó el backlog y nadie se enteró. Por el contrario, cuando uno tiene reuniones de priorización o tiene un backlog refinement meeting, esos eventos que Scrum propone, en esos eventos el Product Owner debería precisamente explicar que está haciendo estos movimientos con el backlog. ¿Ok? Ahora miren, un poco más adelante. Este es el Product Backlog y existe, como ustedes saben, en Scrum básico, un Sprint Backlog. Entonces, este Sprint Backlog, le voy a poner así, le voy a poner así, Sprint 1. Este es el primer sprint. Hagan de cuenta que es el primer sprint. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no puedo agarrar y tomar todos estos ítems, todos los verdes en el primer sprint. No sería muy lógico. Porque fíjense que el costo, esa estimación, dice 2 semanas. Entonces, estas son 2 semanas, estas son 2 semanas. No sabemos si son 2 semanas calendario exactamente.
porque también hay que considerar cuántas personas tengo en el equipo. Puede ser que estas sean 2 semanas para 2 personas, estas son 2 semanas para otras 2 personas, y resulta que estas 2 sí se pueden hacer en un sprint. Eso es algo que todavía no sé, ¿ok? Puede darse el caso. ¿Cómo empiezo a descubrir qué se va a hacer? Ahora estoy en el sprint plan. En el sprint planning, voy a copiar acá. Estos son product backlog items. Llevo uno a la vez. ¿Okay? Este es el primer product backlog item. Entonces, este es el product backlog item. Y acá voy a poner historias. ¿Okay? La razón por la cual nosotros en Scrum no usamos el término historias es porque es un término que alguien más inventó. En Show Programming se inventó y luego se popularizó. Historias no es terminología Scrum, pero bueno, en la práctica se utiliza. Pero hay una diferencia fundamental. Cuando uno está hablando de Product Backlog Items, a alto nivel, uno habla de PBIs para el Product Backlog. Cuando uno habla para el Sprint Backlog, uno habla de historias. Muchas veces esos nombres, los dos, se utilizan intercambiablemente. Y eso tampoco está mal. ¿Cuál es el detalle? Cuando uno empieza a hablar ya del Sprint Backlog, a veces aporta claridad decir PBIs a los que vienen del Product Backlog e historias a las que en este momento voy a descubrir descomponiendo los PBIs. Entonces, miren, hagan de cuenta que yo quiero guardar diapositivas. ¿Okay? ¿De dónde me voy a sacar las historias? Las historias vienen de acá. Entonces, regreso a donde estaba aquí. Yo voy a guardar diapositivas. Estoy en Keynote. Este es el producto ficticio que estoy tratando de construir, ¿cierto? Entonces yo me vengo por acá y digo, a ver, si yo quisiese guardar, ¿qué sería lo primero que tendría que hacer? Yo tendría que mostrar la opción de guardar. ¿Sí? Tendría que mostrar en el menú la opción de guardar. Segundo, tendría que, al hacer clic sobre la opción de guardar, tendría que mostrar una ventana de diálogo donde sea posible escribir el nombre del archivo, seleccionar un directorio y hasta ponerle un tag, ¿no? Y luego guardar. ¿Ok? Entonces, con esa información de lo visual, porque miren que yo estoy viendo, ¿sí? Y si no lo veo en producto, debería poder verlo aunque sea en un diseño en papel. Yo debería poder ver cómo va a lucir. Entonces, ese ver cómo va a lucir, a mí me da la entrada para poder pensar en cuáles serían las historias. Entonces, regreso acá. Voy a poner mostrar, perdón, aquí estoy. Mostrar la opción de guardar, ¿sí? Permitir escribir el nombre del archivo, permitir seleccionar el directorio o subdirectorio donde se guardará. Poder asignar una etiqueta al archivo. Y así. Entonces, estas son mis historias. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas son mis historias. Y acá, lo mismo que hice antes, voy a repetir el proceso. Necesito estimaciones. ¿Qué voy a hacer para las estimaciones? Voy a estimar estimaciones para historias. Esto era estimaciones para PBIs. Entonces, miren, voy a tomar de acá. Me tomo esto desde acá, así. Lo voy a copiar acá. Aquí. ¿Sí? Entonces, esto es estimaciones para el Sprint Backlog. Backlog. Así está muy bien. Entonces, ahora miren, voy a agarrar y voy a básicamente tener una escala muy similar. Voy a decir, esta historia es menos de un día. Espérenme un segundo acá. Ya tiene acento y yo soy medio maníaco con los acentos.
Perdón por eso, pero viejo hábito de programador, no me cuido de escribir y hacer la corrección mientras escribo. Menos de un día, menos de 2 días, menos de 10 días de trabajo. Perdón. Y acá más de 4 días de trabajo. Como les decía, no voy a hablar en este momento de descomposición, va para otro día, otra charla, qué sé yo, pero en fin. Entonces, miren, lo que yo voy a hacer ahora es el desarrollador o desarrolladores que van a hacer una historia. Cuando digo desarrolladores, me estoy refiriendo a la gente técnica que va a hacer la historia de principio a fin. Si alguien dice, pero ¿y dónde entra el QA? No, no hay QA. ¿Okay? O sea, no es que no se haga la actividad de QA, sino que simplemente no existe una persona con el rol de QA. En Scrum nosotros tenemos gente que hace todo, desde el análisis, el diseño, el testeo. O sea, gente que hace todo lo necesario para implementar una historia. Entonces, supongamos que acá tengo un par de colegas que ellos toman esta historia y dicen, muy bien, nosotros estimamos que esta va a ser 2 días, la terminamos en 2 días. Permitir escribir el nombre del archivo, eso suena facilito, vamos a poner en 1 día. Permitir seleccionar un directorio, eso nos puede tomar 3 días de trabajo. Asignar una etiqueta, más o menos, digamos que toma así 2 días. Y mostrar la opción de guardado también. Supongamos que es así. Supongamos que esos son los tiempos. Entonces, suponiendo que esos son los tiempos, regreso por acá. Entonces, ahora tengo que esto era 2, esto era 3 y esto era 2. ¿Copié bien? Entonces, ahora miren, con esta información que se tiene en este momento, si yo simplemente sumaría estos números, yo tendría 2 días, 3 días, 6 días, 8 días, lo cual es menos de 2 semanas. ¿Se acuerdan que esta guardar dispositivo tenía una duración de 2 semanas? Entonces, bueno, todavía estoy dentro de esas 2 semanas al hacer esa suma. Entonces, puede ser que eso cambie. Aquí parecería que se puede hacer en menos de 2 semanas. Entonces, cuando uno descompone un PBI en historias, uno puede llegar a decir, parecía que eran 2 semanas, resultó que es 1. O parecía que eran 2 semanas, resultó que es 3. Eso es totalmente válido. De hecho, es lo que normalmente pasa. Entonces, ahora, el siguiente juego tendría que ocurrir. De todos estos ítems que están acá, ahora hay que priorizar. Entonces, ¿cómo se prioriza? La lógica es muy similar, ¿ok? A mí me gusta usar código de colores, eso es una idea mía nomás, si ustedes quieren solo ponen un orden, como ustedes prefieren. Pero supongamos que ahora yo me pongo en el rol de Product Owner. Entonces, mostrar la opción de guardar es algo que yo sí o sí necesito. Necesito que esa opción aparezca, si no, no hay guardado. Permitir escribir el nombre del archivo, eso también sí o sí lo necesito. Permitir seleccionar directorio, puede ser que no, que tome un directorio por defecto. ¿Sí? Y asignar etiquetas, depende. Si ustedes asignan una etiqueta, está bien, y si no, de todas maneras el usuario puede vivir con eso. Entonces, imagínense qué es lo que está pasando acá. Estos códigos de colores, una vez más, están repitiendo la misma lógica que ustedes vieron en el Product Backlog. Y es que en realidad el Sprint Backlog acaba haciendo lo mismo que el Product Backlog en lógica, pero simplemente ahora no es estratégico, ahora es táctico, porque es algo que se va a hacer dentro del sprint, que es un periodo más corto de tiempo. Entonces, como yo les decía antes, si ustedes recuerdan, esto es un must to have, o si ustedes quieren, must in the sprint. Debe ser completado
should be done in this sprint. Este es no lo sé. Entonces, miren, lo que estoy poniendo acá, y un poquito más grande para que puedan leerlo todos, al poner esta priorización, lo que estoy haciendo como Product Owner es, necesito que hagan los verdes. Sí o sí, tienen que terminar los verdes. Me van a hacer muy feliz si que terminan los amarillos y si entonces hagan el que es gris. ¿Ok? Y todas estas historias son para este de acá, que es guardar diapositivas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un paso más. Este es el quién. Entonces, hagan de cuenta que esto de acá ahora va a tener iniciales o nombres de personas que van a liderizar, entre comillas, porque en realidad es un trabajo cooperativo, personas que dentro del equipo como que van a tomar la pauta, como que no me gusta decir líder, ¿ok? Gente que va a, digamos, poner su nombre y decir yo trabajo en esa historia. Entonces le preguntan a la gente, ¿quién quiere trabajar en esta historia? Y Ana dice, yo quiero trabajar en eso. Perfecto, ¿y quién más? Ana dice, bueno, pero ahora que lo pienso, no voy a ir yo sola, quiero que María me ayude. Y acá Luis dice, perfecto, yo tomo esta y voy a trabajar con Marcela. Qué bien. Y entonces supongamos que acá, ¿quién quiere poner su nombre? Y entonces Ana dice, bueno, si yo termino lo de arriba, creo que yo trabajando con Luis, tal vez podríamos hacer eso. Muy bien. Y esta ni siquiera tiene, porque acuérdense, es gris, no sabemos siquiera si la vamos a trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? La pregunta ahora se vuelve, Ana, María, Luis, Marcela, ¿creen que pueden hacer un PBI más en el sprint? Y entonces, miren, con estas estimaciones, parecería que sí. Parecería que no están con suficiente trabajo, no están sobrecargadas para el sprint. Entonces, hay dos formas de hacer esta planificación. Una forma es hacer una planificación push y en este momento, en el sprint planning, antes de iniciar el sprint, que Ana, etcétera, digan, sí, tenemos tiempo, planifiquemos una más. Otra es decir, esperemos un poco, denos 2 días, veamos si es que hemos terminado las verdes, o 3 días, y si hemos terminado, entonces ahí sobre la marcha planificamos la siguiente. Esa es una planificación pull. Entonces, ustedes pueden escoger, ustedes pueden ir push o pueden ir pull. Supongamos que vamos push, solo para ilustrar este ejemplo. Entonces, el siguiente ítem decía añadir ítems, voy a copiar, añadir una diapositiva nueva. ¿Ok? Entonces, va de ahí. Añadir una diapositiva nueva. Entonces, en la diapositiva nueva, no lo voy a hacer, pero ustedes ya entendieron la lógica. ¿Okay? Entonces, hagan de cuenta que yo lo estoy haciendo así a la rápida, porque ya no nos queda tanto tiempo. Entonces, hagan de cuenta que le ponemos números. ¿Sí? Hagan de cuenta que esto es así. Y esto en inglés que yo puse, bueno, ustedes le pueden cambiar lo que ustedes quieran. Pueden ponerle indispensable, deseable, no lo sé, el título que ustedes quieran, pero traten al menos de tener 3 categorías. Cuando no todo es indispensable, entonces hay espacio para la negociación. Cuando todo es indispensable, no hay donde negociar alcance. Y toda la agilidad se basa en el principio de que el alcance es adaptativo. Entonces, si yo no dejo espacio para la negociación, no hay adaptación que se pueda hacer. Entonces, imagínense que ya se hizo esto y entonces aquí parecía que, digamos, Luis y Marcela, en esta, y digamos que esta otra, así. Y listo. Entonces ahora, resulta que en este sprint ficticio que estamos planificando, el equipo se está comprometiendo a hacer 2 historias de este PBI,
una historia de este PBI, ese es el mínimo compromiso aceptable, es la priorización, y si el tiempo alcanza, pues lo amarillo. Y si nos va súper bien, pues ahí el equipo se vuelca a hacer lo que queda en la sección gris. Entonces, gente, hasta aquí. Quería explicarles estos simples conceptos. Como ustedes pueden ver, cuando uno conoce el concepto, la herramienta es secundaria. Uno puede hacerse sus propias herramientas siempre y cuando haya entendido el concepto. Un detalle más, alguien me preguntaba en una charla y me decía, oh, pero esto que acabas de hacer parece un Gantt chart. Sí, yo podría hacerlo en MS Project. ¿Cuál es el detalle? El concepto del alcance adaptativo, el concepto de que yo puedo cambiar las estimaciones, el concepto de que no todo se debe hacer como un must to have. Esos conceptos, eso es el corazón de Scrum y el corazón de la agilidad. MS Project se puede parecer a esto, puede tener la misma lógica, pero ese no es el punto. El punto es el concepto que hay detrás. Entonces, gente, hasta ahí llego y no sé si tienen algunas preguntas. Voy a revisar el chat, si alguien quiere preguntar algo. Estoy leyendo y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si la tiene, escríbala ahora. Ahí veo a Jonathan desde Costa Rica. Un saludo, Jonathan, ¿cómo estás? Y si alguien quiere preguntar, pues adelante. Nos quedan unos minutitos y puedo responder alguna consulta que tenga. Entonces, a ver. Ejemplificar. Aquí viene una consulta de Ronald. Gracias. Dice, ¿puedes ejemplificar los impedimentos? Ah, esa es una buena cosa. Permítanme compartir. Entonces, permítanme hacerlo así. Y voy a compartir de vuelta esto de acá. Entonces, ahora, ¿cómo hago un impedimento? Acá no hay un tablero. ¿Se dieron cuenta? O sea, estos son los artefactos de Scrum, pero no tengo un tablero. Entonces, supongamos que ahora quiero un tablero. Entonces, yo hago un tablero. Y aquí le llamo dashboard. Entonces, yo acá le pongo sprint 1 dashboard. Entonces, acá puedo hacerlo de la siguiente manera. Yo simplemente tomo mi sprint backlog y hago una copia. Aquí. Hago una copia. ¿Qué hice? Hice mal, perdón. Creo que es así. Entonces hago 3 columnas. Lo voy a poner así. To do, para hacer, doing, haciendo, o in progress, y done. ¿Okay? Las clásicas 3 columnas. Entonces, mire, cuando yo tengo este tipo de visibilidad, no tiene sentido que yo haga esto, porque acabo de romper la prioridad. Entonces, yo tendría que mover de esta manera. Este es un to-do, este es otro to-do, este es otro to-do. Entonces, ahora, supongamos que la gente va a trabajar. Entonces, supongamos que me voy al doing, ¿ok? Esta se está trabajando. Entonces, se está trabajando y aparece un impedimento. Entonces, el momento que aparece un impedimento, esto ahora está en color rojo y es un impedimento. Entonces, yo puedo, no en este tablero, porque eso sería como ensuciarlo demasiado, poner demasiado detalle. Yo creo un hipervínculo. Creo un hipervínculo, ¿sí? Acá voy a otro lugar, a una página, un wiki interno. Y en el wiki interno describo el impedimento. Puede que haya un video, puede que haya un pedazo de código, puede que haya un mail, puede que haya una conversación, puede que haya datos faltantes, lo que quiera que sea. Toda esa descripción está ahí. Entonces, en ese lugar estoy describiendo el impedimento, pero acá, visualmente, ustedes ya saben que hay un impedimento.
Entonces, fíjense, un detalle con estas herramientas que yo les estoy mostrando, la lógica con estas herramientas es mostrar solamente la información primaria. La información primaria que ustedes puedan ver, que esté a una mirada de distancia y ustedes ahí tienen la información. Cualquier otra información secundaria, como la descripción en detalle del impedimento, en un wiki. Y quien quiera ver, pues ahí está. ¿Ok? Esa es la lógica. Entonces, no sé si tengo alguna más. A ver, voy subiendo para ver. Hola, ¿es recomendable completar los sprints con nice to have con estimados pequeños? Completar los sprints con nice to have con estimados pequeños. Sí, sí, puede ser, puede ser. Definitivamente pueden hacer, y fíjense, a veces cuando uno estima, resulta que los nice to have son muy pequeños. Y entonces una pregunta para el product owner es, ¿quieres un must to have grande o prefieres varios nice to have pequeños completados? Entonces es una decisión interesante para un product owner. Si a mí me preguntan, tal vez aporta más valor hacer muchos nice to have pequeños y rápido que hacer un gran must to have. Una alternativa, desde luego, es descomponer ese must to have. Y entonces, miren, es muy bueno estar en esta posición. ¿Qué pasa si ya terminé todos los must to haves y en el tiempo que me queda del sprint voy rellenando con nice to haves? Eso es ideal. Pero ¿qué pasa si me voy al revés? ¿Qué pasa si hago signos de interrogación? Los terminé, estoy haciendo unos cuantos nice to haves y se me acabó el tiempo y no completé ningún must to have. ¿Ok? Eso es lo que quiero evitar. Entonces, hay otra. ¿Puedes cambiar el alcance del sprint una vez iniciado? Sí, claro, desde luego. Es parte de la adaptabilidad. Entonces, ¿cómo cambio el alcance del sprint? Moviendo las historias. Perfectamente posible. Ese signo de interrogación de las historias grises puede convertirse en un must to have. Puede ser que debido a que algo pasó en el mercado con la tecnología, la competencia, o un descubrimiento, entonces esos signos de interrogación ahora se convierten en must to have. Y ahí viene la decisión del product owner. Tengo un must to have que ya estaba empezado. Prefiero que se termine o lo dejo colgado mientras se hace otro que ahora es más importante. Entonces, esa es una decisión estratégica. Es terminar lo que ya se ha empezado o comenzar otra cosa más importante. Entonces, esa decisión la toma el product owner, lo que decida se acabará haciendo. Aquí hay otra. Van a pasar la grabación de este webinar. ¿Sería posible que habiliten un curso específico de planificación de un sprint? Aquí hay dos preguntas. No, supongo que Miguel les va a pasar la grabación de este webinar. Espero que lo esté grabando. Yo no lo estoy grabando. Así que ojalá que Miguel lo esté grabando. Sí, creo que sí. Estoy viendo acá record. Sí, lo estoy grabando. No te preocupes. Excelente. Segundo, un curso de planificación de un sprint. No creo que necesiten un curso, francamente. O sea, el concepto es demasiado simple. Lo que necesitan es aplicar el concepto. Mi mejor consejo es ese. O sea, entiendan los principios que hay detrás de la planificación y luego aplíquenlos, ¿sí? Pero si no entienden los conceptos, es muchas veces difícil hacer la práctica. Siguiente. Recomienda hacer más de un daily al día abusando del significado de la palabra, dado que no estamos presencialmente todos en el mismo lugar, como una forma de identificar trabas y generar las comunicaciones que resuelven el conflicto durante la jornada. Yo creo que las personas se tienen que desbloquear a sí mismas. O sea, miren, si ustedes se conciben como Scrum Masters, en la figura de que siempre van a estar desbloqueando y destrabando a la gente, otra vez están haciendo management. El management en esencia es hacer algo por los demás, bajo el supuesto de que los demás no pueden por sí mismos. Y entonces eso es lo que queríamos evitar. Como Scrum Masters, eso es lo que queríamos evitar. No queríamos hacer micromanagement de la gente. Ahora pueden existir circunstancias en las cuales yo como Scrum Master debo ayudar, debo hablar con alguien, debo utilizar cierta influencia. Está bien, puede pasar, pero esa debería ser la excepción, más no la regla. La regla es que la gente se desbloquea a sí misma.
simple. Y cuando no pueden desbloquearse, pueden pedir ayuda. Pero la lógica es cultivar dentro del equipo la responsabilidad de que se desbloqueen. ¿Okay? Yo siempre digo, ¿no? Y esto ya para cerrar. Como dicen en Spider-Man, con el gran poder viene la gran responsabilidad. Los desarrolladores, la gente del equipo, tienen el poder de decidir sus estimaciones, de decidir quién va a hacer qué. Ese es el poder. La responsabilidad es que tienen que desbloquearse, tienen que hacer el trabajo ellos mismos. Si necesitan hablar, tienen que levantar el teléfono o llamar por Skype y hablar con la otra persona. No tienen que esperar que alguien venga a promover, a hacer que ellos hagan ese tipo de trabajos. Yo siempre digo, Scrum asume que todos los que van a trabajar en un equipo son adultos y se van a comportar como adultos. Comportarse como adulto quiere decir que tengo un motor propio, no que estoy esperando que un manager o un Scrum Master vengan a impulsar. ¿Ok? Entonces, hay una más. Comentaste que en Scrum no hay QA propiamente dicho porque un miembro del equipo hace todo, es decir, hace desarrollo, calidad y demás. ¿Qué sucede con una organización con desarrollo tradicional que va a pasar a ágil? Los especialistas de calidad, ¿cómo participan? Ellos no tienen experiencia en desarrollo. Los de calidad son quienes se encargan de hacer las pruebas como usuario y otras. Estas pruebas con gente de calidad se harían en el mismo sprint o fuera del sprint. Bueno, es un comentario largo. Se tendrían que hacer dentro del sprint, primera cosa. Segunda cosa, yo creo que ahora, en esta coyuntura en la cual estamos, ahora más que nunca, no vale la pena ser especialista. Especializarme en calidad solamente es cortar mis expectativas. Tan simple como eso. Dentro de la agilidad siempre se promovió la funcionalidad cruzada. Siempre se promovió la idea de que cada individuo puede hacer más de una cosa, que los profesionales tienen más de una especialidad. Eso de tener QA, desarrollo, analistas, todos separados, es el equivalente de trabajar en cascada. Las empresas que se han diseñado de esa manera, el gran desafío que tienen es cambiar su diseño para salir de cascada. Charla para otro día, pero les puedo decir que si las empresas están divididas en departamentos con managers, aunque traten de hacer ágil, van a tener serios obstáculos porque su estructura es cascada. Gente, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias por invitarme a este webinar. Ojalá algunas de estas ideas les hayan servido. Gracias.